Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Aldair y lo que te envío en este momento corresponde a una vivencia que le pasó a mi papá de nombre también Aldair cuando estaba trabajando como recolector de basura. Mi padre trabaja en el basurero municipal de San Bernardino. Este es un lugar algo chico ubicado al norte del estado de Guadalajara. Él no se avergüenza del oficio que tiene, pues ha sido más que suficiente para poner el pan en la mesa y dar educación superior a todos sus hijos. Aunque si hay algo que en su momento le llegó a desagradar de su trabajo, es esto que les comparto. Mi padre por mucho tiempo solía trabajar de noche, es decir, iba en las madrugadas a aquel basurero para pepenar o recolectar entre la basura cosas que aún pudieran ser útiles. En una ocasión, la cual recuerda perfectamente, fue un 25 de julio. Él se levantó muy temprano, como a las 3 de la madrugada, y caminó hasta aquel basurero que estaba completamente a oscuras. Su intención era tratar de aprovechar esa hora que casi no hay nadie para buscar algo de valor. En su mano tenía una linterna con la que se ayudaba a iluminarse. En su espalda un costal donde guardaba las cosas de valor que iba encontrando, y a un lado de él iba uno de nuestros perros, el cual casi siempre lo acompañaba. Mi padre cuenta que esa noche casi no había gente, quizás unas 2 o máximo 3 personas a lo largo del basurero, pero muy lejos unas de otras. Él las notaba porque tenían lámparas que los delataban, pero fuera de eso no sabía quiénes eran. Mi padre se puso manos a la obra y empezó a buscar entre la basura. Él caminó hasta una montaña de desperdicios de aceros. Quizás podría haber algo de valor como una radio, un televisor o un electrodoméstico rescatable. Empezó a mover todo aquello que estaba apilado cuando escuchó cómo le hablaron. Una voz trató de llamar la atención de mi papá. Disculpe señor, por aquí. La voz de quien hablaba era de una niña, de una jovencita. Mi papá apuntó a la niña con su linterna, quien se tapó la cara porque la luz le pegaba directamente a los ojos. Mi padre se vio sorprendido porque no era algo normal, por así decirlo, ver a una niña en el basurero, aunque creyó que quizás era la hija de alguno de los otros pepenadores que estaban por ahí trabajando. ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurre?, le preguntó mi papá. La niña se veía algo triste y le dijo que si por favor podía ayudar a su mamá porque estaba atorada entre los fierros oxidados de aquella montaña de basura. Mi padre se preocupó mucho, pues parecía que ocurrió un accidente. Le dijo que sí, que le dijera dónde estaba su mamá. La niña le dijo que lo siguiera. Ambos corrieron detrás de aquella montaña de fierros viejos, y justo donde estaba un automóvil totalmente viejo y destrozado, la niña dijo que ahí estaba su mamá. Ayúdeme por favor. Se escuchaba que una mujer adulta pedía auxilio. Mi padre apuntó hacia aquel auto desvalijado y vio que dentro del lugar del piloto estaba alguien moviéndose muy frenéticamente. Él corrió a ayudarla porque seguramente era la madre de la niña. Sin embargo, al acercarse, vio algo espantoso. Aquello que estaba dentro del auto y que se movía como si fuera una persona era un maniquí. Era uno de esos maniquís que se usan en las fábricas automotrices para hacer pruebas en sus automóviles. Esa cosa era la que le pedía ayuda y se movía muy erráticamente. Mi padre se asustó mucho al ver eso, así que giró para ver a la niña y preguntarle si era una broma. Pero cuando lo hizo, la niña ya no estaba. Ella no se veía por ningún lado. Sin embargo, ese maniquí atrapado seguía pidiendo ayuda a mi papá.
Por el miedo y lo espantoso de la noche, empezó a correr a la salida del basurero, sin decir nada a nadie. Desde la fecha mi papá dejó de trabajar de noche por esa razón, porque había visto a aquel maniquí moverse y hablarle. He trabajado en la recolección de basura desde hace más de 20 años en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México. A la fecha en que te envío esta historia, tiene apenas un par de semanas que me ha pasado y espero que cuando salga, el aire del miedo ya se me haya ido. Como ya te mencioné, he trabajado desde hace mucho tiempo como chofer de camión recolector de basura. Actualmente yo soy el que maneja aquel vehículo y a mi cargo tengo a 2 muchachos que son quienes se bajan y suben todas las bolsas de basura que la gente deja en las aceras. En este trabajo tenemos muchos horarios: el matutino, el vespertino y el nocturno. Por años el turno que más me ha gustado es el nocturno, ya que las calles están solas y no tengo que lidiar con el tráfico o las personas del día. Aunque por su parte, el nocturno siempre es un poco más peligroso. Esto pasó hace 3 semanas atrás. Aquella noche, como tantas otras, había salido a trabajar manejando el camión de la basura. Recuerdo muy bien que estábamos sobre la calzada Guadalupe, una avenida muy conocida ya que está muy cerca de la Basílica de Guadalupe, un lugar muy icónico para todos los mexicanos. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y en las calles prácticamente no había nadie. Las calles de ese lugar están en pésimas condiciones, eso sin contar con los malos olores que predominan por toda la ciudad. Conforme íbamos recolectando la basura, llegamos hasta una calle que precisamente no tenía buena iluminación. De hecho, en toda esa cuadra no había un solo poste de luz que funcionara, y por acabarla, si acaso 2 casas tenían algún foco afuera de ellas que iluminaban un poco la calle. En la esquina de aquella calle estaba un gran contenedor de basura, el cual me acerqué con el camión para vaciar. Pero así como me fue acercando a él, noté que alrededor de ese contenedor había 3 niños que parecían estar jugando en él. Por la lejanía solo distinguía 3 sombras que corrían a su alrededor y que daban vueltas. Pero cuando estuvimos lo suficientemente cerca para iluminarlos con la luz del camión, aquellos 3 niños saltaron y se metieron dentro del contenedor. Le dije a uno de mis compañeros que se asomara dentro del contenedor y que les avisara a los niños que salieran, porque íbamos a vaciar todo lo que estuviera dentro. Mi compañero corrió enseguida e iluminó con su linterna dentro del contenedor. Luego, con una cara extraña, dijo que dentro no había nadie. Le dije que viera bien, pues todos vimos cómo esos 3 niños entraron dentro y no quería que pasara un accidente. Mi compañero vio nuevamente, pero dijo que no había nada. Buscó y buscó, pero dentro no se encontraba nadie. Ante aquello bajé del camión y me asomé dentro del contenedor que tenía la mitad de basura. De hecho, no había mucha, así que era imposible que esos 3 niños se escondieran allá dentro. Metí la mano entre aquel desperdicio y empecé a mover la basura mientras preguntaba si dentro estaba alguien. Unas risas muy suaves se dejaron escuchar allá adentro. Aquello se me hizo muy raro y a la vez me dio algo de miedo. Creí que estaba escuchando mal, pero de pronto de aquel contenedor de basura, y sin saber de dónde, porque busqué muy bien, saltaron 3 hombres pequeños. Digo hombres, porque aquellos niños que creí ver se trataban de 3 personas de baja estatura que tenían la cara de ancianos.
Uno pensaría que era gente de baja estatura, pero no. Aquellos que saltaron del contenedor no solo tenían la cara de viejos, sino que tenían toda la piel de color verde. Además que sus cabellos eran de colores. Destacaba una nariz larga y puntiaguda, al igual que sus orejas. Mi compañero gritó muy fuerte, pues también los vio. «Son duendes», dijo él. Al unísono, esos tres seres salieron del contenedor y corrieron hasta la mitad de la calle, donde se metieron dentro de una alcantarilla que no tenía tapa. Todos nos quedamos congelados después de ver eso, ya que si mi compañero tenía razón, esos tres seres que vimos dentro del contenedor de basura eran duendes. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es David Herrera y soy pepenador de basura en el basurero municipal de mi ciudad. Mi labor, aunque no es muy presumible, se centra en ir al basurero municipal muy de madrugada, cuando los camiones llegan con la basura recolectada, y busco lo que aún sirve o bien junto plástico, aluminio y vidrio para venderlo en las recolectoras. Yo hago mi labor en el basurero municipal de la ciudad de Puebla. Esto que les cuento pasó hace ya un buen tiempo. Una noche me levanté para ir a las 4 de la madrugada al basurero a hacer mis actividades. Como se han de imaginar, aquel lugar no es para nada grato. Hay montañas de basura por todos lados. El olor pestilente de todo tipo de materia orgánica hace insufrible el trabajo. Además que no solo yo trabajo ahí, habemos decenas de recolectores haciendo lo mismo, todos buscando hallar lo mejor. Algo que no debe faltar en este basurero, así como en otros, es la presencia de animales. Perros, gatos, ratas y sopilotes son lo que más abundan. A todas horas y cualquier día de la semana, esos animales están presentes siguiendo su instinto de supervivencia. Pero una tarde recuerdo perfectamente que algo había en el basurero que lo hacía un tanto distinto. Algo le faltaba. Al observar detenidamente vi que no había animales, y eso no solo lo noté yo, sino varios de mis compañeros, quienes preguntaron lo mismo. Era como si todos hubieran desaparecido. Quizás si solo estuviesen menos de lo habitual, o si solo hubiera perros y gatos, sería un tanto comprensible ese hecho, pero al haberse ido completamente todos los animales, algo pasaba que no era normal. Pasado unas 2 semanas después de ese extraño fenómeno, siendo más o menos las 5:30 de la mañana, un compañero recolector llegó gritando despavorido. El hombre estaba blanco del susto, sus ojos estaban totalmente abiertos y le costaba hablar. Un par de compañeros lo tomaron y lo sentaron en el piso. Le preguntaron qué rayos le pasaba. El hombre solo pudo apuntar hacia una dirección con su dedo. Aquella dirección indicaba justo detrás de un gran cerro de basura. 3 hombres, entre ellos yo, tomamos nuestras linternas y caminamos hacia esa dirección. Rodeamos esa enorme pila de varios metros de alto de basura y alumbramos su parte trasera. Los 3 vimos lo mismo. Nuestras linternas iluminaron a una gran y gigantesca rata. Cuando digo que era gigantesca, es porque lo era. Aquella rata tenía sujetando a un perro, quien al lado de ella lo hacía ver sumamente pequeño. La rata tenía lo que era el cuerpo ya sin vida de ese animal y se lo estaba comiendo. Los 3 hombres salimos corriendo de ahí, dejando a esa enorme rata en ese lugar. No sé qué rayos fue eso que vimos esa noche, pero estoy seguro que no era un animal común y corriente, pues esta rata era mucho más grande que cualquiera uno jamás hubiera dicho o descrito.
Esa fue la primera y la única vez que vi algo así. Pasaron unos 3 meses para que animales se vieran nuevamente en el basurero, pero cada que desaparecía uno, era signo que esa rata se los estaba comiendo. Hola Memo, es un gusto poder compartir lo que para mí es lo más aterrador que jamás me haya pasado. Esta historia se remonta hace muchos años atrás, cuando trabajé como pepenador de basura en el basurero municipal de Aguascalientes. Para ser más exacto, entre el año 2011 y 2015, trabajé recolectando todo tipo de basura que aún pudiera servir, y de este modo venderlo posteriormente y así poderme ganar algo de dinero. El horario en que solía visitar el basurero municipal eran las noches, ya que era cuando menos gente había recolectando basura, y era también cuando los camiones que trabajaban en las noches, en la recolección, llegaban a tirar todo lo que traían consigo. En pocas palabras, era la mejor hora para hacer eso. Aunque claro que había que ser muy precavido, ya que todo el basurero está oscuro. No hay luces en absoluto, siendo que lo único que nos ayuda a guiarnos son las linternas que nosotros mismos tenemos que llevar, porque de lo contrario estaríamos a ciegas todo el tiempo. Una noche me encontraba trabajando en aquel basurero como ya era mi rutina. Serían cerca de las 3 de la madrugada cuando estaba en medio de toneladas y toneladas de basura. Mi lámpara iluminaba cerro de desperdicios donde las moscas abundaban a placer. Esa noche era una de esas malas que casi no había encontrado nada. Quizás solo un par de zapatos en buen estado, pero no más que eso. Con la intención de ver si tenía un poco más de suerte, me adentré hasta la parte más profunda del basurero. Con la lámpara empecé a iluminar cada resquicio de la basura, dándome con una grata y un tanto rara sorpresa. En medio de bolsas de basura de color negro, se encontraba la imagen de un Cristo que al parecer alguien había tirado. El Cristo medía cerca de 1 metro de altura, era de yeso y por lo que se podía ver de lejos estaba en perfectas condiciones. Sin dudarlo me acerqué a aquella figura que al quitarle toda aquella basura que lo cubría, vi que sí, así como lo creía, era un Cristo en perfectas condiciones. La primera pregunta que me hice fue, ¿cuál habría sido la razón por la cual alguien hubiera tirado aquella figura en tan buen estado? ¿Y cómo es que al ser transportado en el camión este no se rompió de ninguna manera? Aunque poco traté de buscarle respuesta, ya que lo que más me importaba era llevármelo, sabiendo que esta figura sí le podría sacar un buen dinero si lograba venderlo en el mercado o en alguna iglesia de la localidad cercana. De mis bolsillos saqué algunos lazos que siempre traigo conmigo y amarré aquel Cristo de madera para que no se fuera a soltar. Hice algunos nudos que me permitieron cargarlo en mi espalda, ya que de esa manera sería más fácil transportarla. Con cuidado me coloqué aquel Cristo y empecé a caminar hacia la salida. Ya me hacía pensando en dónde sería el primer lugar donde intentaría vender aquel artículo, cuando empecé a sentir que con cada paso que daba, este se hacía más y más pesado. En un principio era algo fácil de cargar, pero al paso de los metros, el peso que tenía aquel Cristo se hizo tan pesado que me empezó a doler mucho la espalda. Llegó un punto que ya no pude seguir caminando y tuve que detenerme para quitármelo y descansar un poco. Algo curioso es que también empecé a sentir la espalda húmeda, como si hubiera sudado, pero eso no podía ser. Por la fecha y por la hora, hacía frío, y por más esfuerzo que hiciera, no creo que pudiera haber sudado. Sin embargo, la sensación de humedad hizo que no tuviera de otra que llevarme las manos a la espalda y tocarme la playera. Esta estaba mojada. Toda la playera por la parte trasera de mi espalda estaba completamente mojada. Apreté la tela para que mi mano se llenara de aquel sudor. Después la llevé al frente de mí para alumbrarla con la linterna. Pero lo que había detrás de mí, o más bien, lo que había en mi playera, no era sudor.
Era sangre, o eso creo, ya que lo que logré tocar de ella era una clase de líquido rojo muy intenso que tenía un olor a metal. En ese momento me asusté mucho porque creí que quizás el esfuerzo de haber cargado aquel Cristo me había lastimado la espalda y me había provocado una herida, pero a pesar de eso, no sentía nada, no tenía dolor. Fue entonces que me pregunté, ¿y si esa sangre no es mía? En ese momento apunté al Cristo que había colocado en el suelo. ¿Y cuál fue mi reacción al verlo? Aquel Cristo que había estado cargando estaba completamente lleno de algo rojo que le escurría desde la corona de la cabeza. Aquello parecía ser sangre. Di varios pasos hacia atrás por el susto de presenciar aquella cosa. Quizás sería porque eran las 3 de la madrugada, que estaba en medio del basurero completamente a oscuras, y que cerca no había nadie, que por ningún motivo pasó por mi cabeza creer que eso era un milagro. Al contrario, lo primero que me pasó por ella es que me había encontrado con un objeto embrujado. Ante el miedo de ver eso y con el corazón latiendo a todo lo que daba, quise dar la vuelta y correr en medio de la noche, pero tuve la mala idea de quedarme viendo unos segundos más a aquel Cristo sangrando. Yo estoy completamente seguro que aquella escultura de yeso con los brazos extendidos se movió. Sus brazos, que estaban de lado a lado crucificados, se movieron por ligeros centímetros. Grité como no se imagina. Creo que incluso fue tan fuerte mi grito que espanté a las ratas que estaban cerca. Ahora sí, más que nunca me armé de valor y salí corriendo, pero antes de eso, tomé aquel Cristo entre mis manos y lo alcé, para luego dejarlo caer al suelo con todas mis fuerzas, viendo cómo éste se hizo 1000 pedazos. Con mis manos manchadas de rojo, con el corazón en la garganta y con ganas de llorar, empecé a correr hasta la salida de aquel basurero. No sé si ustedes quieran creerme o no, pero lo que les acabo de decir pasó tal cual así lo cuento. Sé que si alguien me contara esto, no lo creería. Pero en verdad esa noche encontré en el basurero municipal a un Cristo que sangra. Envío un gran saludo a toda la comunidad de Cuenta Historias, pero sobre todo envío un gran saludo a mi padre Ismael, que estoy seguro escuchará esta historia, ya que le dije que le iba a enviar por este medio. La razón de ese saludo tan especial para mi padre es porque él también fue testigo de esto que les cuento. Mi padre por muchos años fue pepenador de basura. Por más de 20 años se dedicó a recorrer hectáreas y hectáreas de desechos en busca de poder hallar cosas de aún valor, para después sacarlo del basurero y poder venderlos en los tianguis de Puebla. Había ocasiones que él me solía llevar a trabajar consigo, principalmente cuando estaba de vacaciones, que era cuando más tiempo tenía para estar con él. Por aquel entonces, si no estoy mal, tendría cerca de 16 años, cuando acompañaba a mi padre al basurero a buscar cosas. En la gran mayoría de las veces que lo acompañaba, casi siempre íbamos por las tardes, después de las 3 o las 4. Él decía que esa era una muy buena hora porque recién llegaban los camiones de la tarde. En una ocasión, que es cuando esta historia toma lugar, eran vacaciones y mi padre me había llevado a trabajar con él. Eran más o menos las 4 de la tarde, cuando llegamos a aquel basurero y los dos empezamos a buscar entre pilas y pilas de basura. Un par de horas pasaron muy rápido, cuestión que ya eran más de las 6 de la tarde, y aunque ya habíamos recolectado algo de valor, teníamos confianza de que quizás podríamos encontrar algo más allá afuera. A lo lejos ya se veían que otros pepenadores como nosotros empezaban a irse,
ya todos con sus buenas recolecciones. Buscamos una media hora más en lo que aún tenemos algo de luz de sol. Ya que se meta, nos vamos a la casa. Le respondí que sí a mi padre, quien no paró de seguir buscando. Esa tarde, ya casi noche, lo único que se nos fue quedando junto a nosotros eran algunos perros que también buscaban entre los desperdicios, aves de rapiña también, pero aquellos terminaron por irse cuando cayó la noche. Ya estábamos por irnos a casa cuando mi padre dio un último vistazo a nuestro alrededor, que no eran más que hectáreas y hectáreas de pura basura. Mira, ¿ya viste por allá? Creo que andan unos niños jugando todavía. Mi padre apuntó al fondo del basurero. Con la poca luz que aún había, se podía ver a 3 niños que aún estaban algo lejos de nosotros y parecían estar jugando dentro de la basura, corriendo y persiguiéndose. Le respondí a mi padre que sí los estaba viendo, pero ¿quiénes serían? Ya que no recordaba haber visto a alguien caminando cerca de donde nosotros estábamos. Mi padre dijo que quizás eran los hijos de algunos trabajadores que estaban por ahí cerca, ya que suelen llevarlos por aquellas épocas. Ve con ellos y diles que se vayan con sus papás. Ya es tarde y cuando entra la noche, luego las víboras y las arañas salen. No vaya a ser que les pique una de ellas, o ya muy en la de malas que se corten con algún vidrio o jeringa. Ya ves que la gente tira cada cosa. Caminé lento hasta aquellos niños que se veían muy al fondo de nosotros, a unos 20 metros fácilmente. Desde lejos les gritaba para que me hicieran caso, pero esos 3 niños, que aún se podían ver por la poca luz del atardecer, solo jugaban y no me prestaban la más mínima de las atenciones. Cuando por fin estuve lo suficientemente cerca de ellos, aquellos 3 niños que eran pequeños de no más de 7 u 8 años, pero que solo se veían sus siluetas desde lejos por la poca luz que aún era visible, me di cuenta de algo que no tenía sentido. Ellos no eran niños. Eran 3 hombres de baja estatura que estaban corriendo de un lado a otro. Menciono que eran hombres porque tenían la cara de un señor de fácilmente 50 años. Todos estaban llenos de arrugas, con canas y con ojos cansados. Para hacer eso aún peor, lo que estaba viendo en sus caras, estas estaban llenas de arrugas y verrugas que los hacían ver aún más espantosos. Me quedé quieto después de ver eso porque no sabía si eran personas de baja estatura que estaban buscando cosas en el basurero o si era algo diferente. Estaba a punto de simplemente darle las buenas noches, creyendo que eran personas comunes y corrientes, cuando puse mi mirada al suelo justo donde estaban sus pies. Ahí fue que me di cuenta que estos 3 seres, aquellos 3 hombres de aspecto horrible y viejo, no tenían pies, solo tenían de la rodilla hacia arriba. Era como si solo flotaran. Grité como no se lo imagina. Corrí a toda prisa hasta donde estaba mi padre, quien se asustó mucho al escucharme, pues creyó que me había cortado o algo malo me había pasado. Pero cuando llegué con él y vio la expresión de horror que tenía, no pudo evitar también poner la misma cara cuando le dije que esos 3 niños del fondo eran ancianos que no tenían pies. De lejos aún podíamos ver a aquellos 3 hombrecitos caminando de un lado a otro. Era como si mi presencia no les importara en lo más mínimo. Mi padre creyó fielmente cada una de mis palabras, así que no lo dudó y nos fuimos de ese lugar de inmediato. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, jamás hemos vuelto a ver a esos seres del basurero, pero tenemos muy vivo aquel recuerdo junto a mi padre. Nunca lleves ropa del basurero a tu casa. Trabajo como recolector de basura en el basurero municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán, en México.
Cuando salgo a buscar entre la basura hay ocasiones que tengo muy buena suerte y logro encontrar artículos en buen estado que llevo a la casa para después venderlos y así ganar algo de dinero extra. En una ocasión, mientras buscaba entre los desperdicios de la basura, me encontré con una caja de zapatos que, a pesar de haber sido tirada, estaba en muy buen estado. Mejor aún fue ver que a la hora de abrir la caja, dentro estaban un par de zapatos de vestir de color negro bastante elegantes. Desconozco cuál habrá sido la razón por la cual arrojaron aquel artículo a la basura, porque estaban completamente nuevos, aún brillaban y tenían incluso el periódico dentro de ellos, signo que ni siquiera se los habían puesto. Creí que era mi día de suerte, así que eché los zapatos a mi mochila y regresé a la casa. Por la tarde coloqué los zapatos en la mesa de la cocina mientras le contaba a mi esposa la suerte de ese día, y aún mejor, pensaba en cuánto podría vender aquellos zapatos, ya que se veían de muy buena marca. Por la noche, antes de irme a dormir, pasé a ver los zapatos, aún imaginando un posible comprador, pero cuando los vi nuevamente, noté que los zapatos estaban manchados. En la parte de la suela y del empeine, tenía algunas manchas de color rojo. Toqué aquella secreción que incluso parecía fresca, pues mis dedos se mancharon con la misma al hacer contacto. El rojo que tenían los zapatos parecía ser pintura, o aún más exacto, parecía ser sangre. Le pregunté a mi esposa si ella los había tomado y los había manchado, sin embargo, negó incluso haberlos visto desde hace horas. Eso me pareció muy extraño, pero debido al cansancio no le presté más importancia y me fui a dormir. Cerca de las 12 o la 1 de la madrugada, sentí algo de sed, fue por eso que me paré a la cocina por algo de agua. La casa estaba completamente a oscuras, así que prendí la luz de la sala para que me diera mejor referencia de la cocina. A la hora de encender el interruptor me quedé congelado al ver que la luz de la sala logró iluminar a una persona que estaba sentado justo en la mesa de la cocina. La poca luz que entraba por la cocina no dejaba ver mucho de esa persona, solo la silueta, como si fuera una sombra de color negro, como si fuera un hombre sombra. Lo único que destacaba de esa persona eran un par de ojos blancos que brillaban como los ojos de un gato en las noches. El miedo de pensar que alguien se había metido a la casa a robar me dejó estático, aunque a decir verdad creo que el miedo que sentí no era eso, era más bien que sabía que lo que estaba ahí no era una persona, era otra cosa. Mis piernas, mis brazos, mi habla, incluso mi vista se paralizaron por completo. Era como si una fuerza invisible me obligara a no hacer ningún gesto. Lo único que podía hacer era ver a ese hombre sentado ahí. Cuando por fin tuve algo de movilidad en las manos y sobre todo el habla me regresó, pregunté: ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Tembloroso y prácticamente ido de mí. Aquella sombra no dijo nada, tardó unos segundos en incluso reaccionar, y cuando lo hizo lentamente subió su mano y tomó los zapatos que estaban en la mesa. Con mucha calma tomó el zapato izquierdo y se lo colocó. Después tomó el zapato derecho e hizo lo mismo. Ese hombre sombra se colocó ambos zapatos con mucha delicadeza, tanto que una vez puestos, empezó a revisar que le quedaran bien, que le quedaran justos. El hombre se puso de pie, se me quedó viendo con una mirada de ojos brillantes por unos segundos, segundos que parecieron más bien horas. Por más que trataba de ver algún rasgo en su cara, no había nada. No sabía siquiera saber si tenía boca o nariz. Finalmente el hombre empezó a caminar hasta la esquina de la cocina, donde estaba una puerta que da al patio. Él abrió la puerta y salió de la casa sin decir una sola palabra. No fue hasta que él salió que por fin recuperé la movilidad de mi cuerpo. Cuando reaccioné, corrí rápido, prendí la luz de la cocina y cerré la puerta.
Curiosamente, a la hora de asomarme, afuera no había nadie. Aquel hombre no estaba y ni siquiera había rastros de él. Pero lo que sí vi fue que en el piso de la cocina, justo por donde pasó ese hombre, había marcas de pasos de color rojo. Eso era sangre. Los zapatos que el hombre sombra se colocó a la hora de salir de la cocina dejaron un rastro de sangre marcado con la suela. ¿De dónde salió esa sangre? ¿De quién eran? Y aún más raro, ¿por qué encontré esos zapatos tirados en la basura? Son preguntas que no lo sé. Lo único que sí sé es que desde la fecha jamás he vuelto a traer cosas de la basura a la casa. Buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Alex Ramírez y trabajo como personal de limpieza para una empresa privada. Esta empresa funciona como una clase de contratistas, ya que ellos nos ponen a la disposición como sus trabajadores, para que otras empresas puedan contratarnos y así hacer trabajo de limpieza o de recolecta de basura para ellos. En el año 2019 se llevó a cabo un concierto bastante grande en un salón de fiestas. Una vez terminado el concierto, los organizadores contrataron nuestros servicios de limpieza para recolectar todo el desperdicio que se había generado por los asistentes del concierto. Un total de 7 trabajadores fuimos llevados a aquel gran salón de fiestas, de fácilmente 1 hectárea que estaba al aire libre para recolectar y dejar todo el sitio completamente limpio. Desde baños, terraza, jardín, cocina, teníamos que dejar todo como nuevo. El concierto terminó cerca de las 2 de la madrugada, y una vez que los asistentes se retiraron, el personal de limpieza se hizo presente para empezar a trabajar a esas mismas horas. La labor que tenía esa noche era la de limpiar los baños, pero esa tarea no la iba a realizar únicamente yo, sino que también lo haría mi compañero Gustavo. Ambos teníamos la encomienda de dar limpieza en su totalidad de los baños de ese lugar. Yo empecé con el baño de los hombres y Gustavo se dirigió al baño de las mujeres. Apenas estaba por empezar con mis labores cuando Gustavo regresó a verme, pero al hacerlo noté que se veía algo asustado, incluso tenía la piel pálida por algún extraño motivo. Le pregunté qué le pasó, qué le había ocurrido. Gustavo dijo que en el baño de las mujeres estaba una persona llorando. Apenas estaba por entrar cuando escuchó el llanto angustiado de una mujer que no paraba de sollozar. Le dije que quizás era algún asistente del concierto que se había quedado en los baños. No era la primera vez que pasaba algo así, pero lo mejor sería tratar de sacarla de los baños para ver que se encontrara todo correcto. Acompañé a Gustavo a los baños de las mujeres y así como lo mencionó, apenas si entramos se escuchó el llanto de una mujer. Aunque el ruido era agudo y bastante bajo, se escuchaba lo suficiente como para pensar que era otra cosa. Tocamos para preguntar quién estaba ahí, si acaso se encontraba mal. Disculpe señorita, pero el concierto ya terminó y todos los asistentes ya se retiraron. Somos del personal de aseo y tenemos que limpiar los baños. Dije y a la hora de terminar de hablar ese llanto se calmó. Pensé que la mujer me había escuchado y cooperaría con las indicaciones, pero no. Ese llanto se soltó nuevamente y ahora más fuerte. Pero a la par de ese llanto se escuchó la voz de un "pasen". Gustavo y yo entramos al baño de las mujeres que aparentemente estaba vacío. No había nadie, no al menos eso creímos. Gustavo apuntó a la parte de abajo de uno de los sanitarios. Ahí se podían ver un par de pies que estaban parados. Era de esa persona de quien se escuchaba muy probablemente el llanto. Lo extraño no fue ver ese par de pies, sino cómo estaban esos pies. Ellos estaban descalzos, sucios, con uñas muy largas llenas de mugre. Incluso tenían hongos y heridas infectadas con pus en ellas.
Nosotros podíamos ver claramente sus pies y parte de sus pantorrillas debido a que esa persona no tenía pantalones o vestido que lo cubriera. Eso nos dio una mala espina ya que la vista que teníamos de los pies era horrorosa. Gustavo preguntó si necesitaba ayuda, pues el llanto se escuchaba que era bastante angustioso. Aquella voz dejó de llorar, paró por un momento y dijo que sí, que necesitaba que por favor la sacáramos de ahí. En ese momento se escuchó el ruido del seguro del baño abriéndose. «Por favor, sáquenme de aquí», dijo la voz de esa mujer. Gustavo se acercó y le dijo a la mujer de pies horribles que abriría la puerta. La voz del otro lado le dio el consentimiento. ¿Qué pasó después? Dentro del baño no había nadie. Así como Gustavo abrió la puerta, esos pies y la voz de esa mujer desaparecieron justo enfrente de nuestros ojos. Gustavo y yo echamos hacia atrás espantados. El baño estaba totalmente abierto, pero no había nadie. Abrimos todos los baños esperando hallar en alguno de ellos a esa mujer de pies horribles, pero todos estaban vacíos. Aquella mujer se desapareció, o quizás nunca existió. Gustavo y yo seguimos contando esta historia como una que nunca ha tenido explicación alguna, y creo que así se quedará. Mi nombre es Saúl Vázquez y tengo más de 10 años trabajando como recolector de basura en la Ciudad de México. En este empleo es algo común que cada cierto tiempo nos cambien de rutas y de horarios. De alguna manera es algo que ya me he acostumbrado, sin embargo, siempre hay algo nuevo que sale en cada zona a la que soy enviado. Esto ocurrió hace 2 años atrás, cuando fui enviado a cubrir la zona de la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México. La razón del por qué me enviaron fue porque el compañero que cubría esa zona en específico había caído enfermo y no había más personal que cubriera aquella ruta. Mi trabajo no era muy diferente a lo habitual. Consistía en recoger los días martes, jueves y sábado la basura que estaba en las calles de toda la zona para echarlos en un pequeño bote de acero y llevarlos a una estación de basura de mayor capacidad. Debo mencionar que esta labor la hacía entre las 10 y las 6 de la madrugada, hora habitual en que muchos trabajadores de limpieza ya estábamos trabajando. En las primeras semanas me costó acostumbrarme a trabajar a altas horas de la noche, pero me fui acostumbrando al ambiente solitario y bastante oscuro. En una de mis noches de trabajo, mientras recorría las calles, me topé con una casa grande y algo vieja. Esta se veía descuidada, como si estuviera abandonada. Sin embargo, justo al frente de ella estaba una mujer de edad avanzada parada, mientras sostenía unas bolsas de basura de un tamaño considerable en las manos. Me acerqué a esa mujer para que me diera aquellas bolsas de basura y así poder echarlas al contenedor. La anciana, con una sonrisa en el rostro, me dio las buenas noches, pero no solo eso, pues además de las gracias, me dio también una pequeña propina por el servicio de la recolección. Por algún momento se me hizo raro ver a una señora de edad avanzada levantada a las prácticamente 3 de la madrugada, esperando al recolector de basura para entregar sus propios desechos. La mayoría de la gente solo los saca a las esquinas y se desentiende de ellos. Durante casi 2 semanas, cada que pasaba por esa misma casa, esa misteriosa mujer de la cual nunca supe su nombre, estaba ahí, lista para entregarme sus bolsas de basura y darme una propina. Aunque me parecía extraño, no le di mucha importancia, ya que era solo mi trabajo, además que la propina extra era bastante agradable. Estuve en esa ruta poco más de 2 semanas, y no les voy a mentir, le tomé ligero aprecio a esa mujer mayor, ya que era la única que parecía valorar mi trabajo. Pero un día fui removido de esa zona, pues mi colega se había recuperado de sus malestares y estaba listo para regresar a su ruta. Por fortuna o desgracia, vayas a saber cuál fue la mejor de las respuestas.
Conocí a ese compañero de trabajo un tiempo después y nos pusimos a platicar un poco. Mientras conversaba con él le mencioné de la suerte que tenía de tener en su ruta a esa mujer mayor que daba propina. Mi compañero me miró con extrañeza y preguntó a qué mujer me refería, a lo que yo le describí a aquella anciana que todas las noches me esperaba con su basura en mano. Mi compañero vio a todos lados, después tragó saliva y me dijo que en esa casa no vivía nadie. Pensé que estaba bromeando, pero luego me dijo que la casa había sido abandonada por años y la mayoría de la gente de la zona la evita, pues dicen que ahí espantan. De repente todo comenzó a tener sentido. La casa vieja, la señora mayor apareciendo todas las noches para entregarme su basura. Había muchas cosas que no cuadraban y a la vez sí. Al oír eso estremecí al darme cuenta que había estado interactuando con un fantasma todo ese tiempo. Sin embargo, de alguna manera ese susto pasó algo rápido, al saber que jamás me espantó. Al contrario, fue la única que valoró mi trabajo a pesar de hacerlo en plena madrugada. A ti, Memo, y a toda la comunidad de Cuenta Historias, les deseo una linda y oscura noche. Antes de comenzar con mi historia, quiero que sepan que yo no consumo algún tipo de sustancias. No bebo, no fumo. Es más, ni siquiera soy creyente de cosas paranormales. Respeto mucho ciertos temas, pero ahí en fuera no me ven platicando o escuchando este tipo de historias, que es algo raro. Sin embargo, esto lo comento para que a la hora de oír mi historia, no piensen que por trabajar en la basura, consumo cosas. Y lo que vi haya sido un producto de una alucinación, o como dicen por ahí, de un mal viaje. Espero que esta sea la única vez que mande una historia que me haya pasado a mí, porque les juro que después de lo ocurrido, veo lo paranormal con otros ojos. Mi nombre es Ernesto y trabajo como recolector de basura en el basurero municipal en la ciudad de Uruapan, en Michoacán, México. Llevo haciendo esto más de 15 años. Así que más o menos he visto un poco de todo en aquel basurero. Esto me ocurrió hace 2 meses atrás. Recuerdo que esa noche, al igual que decenas de noches anteriores, había ido al basurero para recolectar todo lo que la gente pudo haber tirado, pero que aún tiene reparación o bien que estuviera en buen estado para venderlo como segunda mano. Pues siempre he apelado a esa famosa frase que dice: la basura de unos es el tesoro de otros. Por lo regular mi trabajo inicia a las 2 de la madrugada, hora en que los camiones recolectores de basura que operan por las noches llegan al basurero a verter todo lo que han recopilado en esas horas. Las horas en las que permanezco en el basurero dependen de qué tan rápido encuentre cosas de valor. Hay noches que puedo estar 2 o 3 horas solamente, y otras que me quedo hasta el amanecer si es que no encuentro nada bueno. Por lo regular en las noches no hay gente en el basurero. Los únicos que operan son los camiones que vienen a dejar basura, pero así como descargan se vuelven a ir. Eso y algunos pepenadores como yo que también buscan cosas por las noches, pero son contados los que lo hacen. Somos tan pocos que en las hectáreas y hectáreas de basura que hay por todo ese lugar, se ven unas cuantas luces de nuestras lámparas, pero a pesar de eso y de tener años juntos trabajando ahí, jamás nos hemos visto o saludado. Con una linterna en mi mano y un costal en mi hombro, anduve esa noche subiendo y bajando los cerros de basura que eran dejados por los camiones. El ruido de las ratas y moscas era lo que acompañaba mi andar, así como el ladrido de algunos perros que se peleaban entre ellos para tratar de encontrar algo de comer. En mi costal tenía un par de cosas que recién había encontrado, pero nada realmente bueno. Era por ello que en plena noche seguía adentrándome más y más en ese basurero.
en busca de dar con algo de real valor. Aquella noche parecía muy tranquila, pero esta se vio interrumpida cuando, en aquellas hectáreas de basura, se empezó a escuchar el llanto de una persona, más en específico, el llanto de lo que parecía ser una niña. Aquel sonido me dio algo de miedo, pues escuchar a alguien llorar en medio de aquellas torres de basura en medio de la noche, sin un solo foco de luz más que el de mi linterna, creo que haría temblar a cualquiera. Presté atención a aquel llanto, pero conforme pasaban los segundos, me di cuenta de algo. Ese llanto sonaba un tanto diferente. Sonaba más bien como el llanto de un juguete. No sé si me explico, pero el ruido de ese llanto parecía provenir de una bocina, de algo electrónico. No sonaba como algo orgánico, producto de un ser humano. Quizás algún juguete de esos bebés que lloran estaba tirado por ahí y se activó por error, fue lo que pensé. Quise quedarme con esa idea cuando, entre algunos cerros de basura, salió una niña de unos 10 o 12 años hecha un mar de lágrimas. Apunté la luz de la linterna a ella, quien por el reflejo de la luz se tapó la cara con las manos y me preguntó entre sollozos si la podía ayudar. Bajé la luz de la lámpara al piso y le pregunté si ella era la que estaba llorando así de raro. La niña no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. ¿Qué haces aquí?, le cuestioné a la niña, quien por cierto vestía con un vestido blanco muy bonito, como de esos que usan las niñas en su primera comunión o su confirmación. Ella respondió que simplemente la habían abandonado en ese lugar. ¿Por qué te dejaron aquí?, le pregunté a la niña. Ella dijo que en la tarde se había caído y se había roto un pie. Las personas que estaban con ella dijeron que no se podía reparar, así que lo mejor era tirarla porque ya no era útil. La forma en cómo se expresó la niña me generó muchas dudas. Lo único que le pude decir es que no se preocupara, que yo la sacaría del basurero e iríamos a denunciar a sus padres por abandonarla en aquel mal sitio. Mira que dejarte sola en este lugar solo porque estás lastimada es algo muy cruel. La niña dejó de llorar con ese llanto tan raro de micrófono descompuesto que me daba algo de cierto terror. Antes de salir del basurero le dije que me dijera dónde se había lastimado y qué se había roto para ver qué tan grave era su asunto. La niña extendió su pie izquierdo y dijo que se había roto ese. Me acerqué a ella e iluminé aquella pierna que solo era sostenida por un filamento muy parecido a un hilo o un pedazo de cuerda. Esto se debía a que la pantorrilla y el tobillo de esa niña estaban desprendidos, separados, rotos. Ambos estaban separados, solo unidos por un delgado hilo que colgaba de uno de sus lados. Cuando vi aquello casi me da un infarto, pues el pie de aquella niña no era un pie humano, no era un pie de carne y hueso. Se trataba de un muñeco, de un maniquí. Alumbré con la linterna todo el cuerpo de la niña, quien al verla más detenidamente y más de cerca, al contrario de la vez pasada, vi que se trataba de un maniquí de aparador, de esos maniquís que suelen estar en tiendas de ropa exhibiendo vestidos de primera comunión o confirmaciones. Su cara era plástica, rústica, acartonada, sin un solo grado de expresión. La boca no se la abría, pero a pesar de eso, de ella salía la voz de una niña, y aún peor, de esa misma boca salía ese llanto tan raro que había escuchado antes. No sé si fue obra de un demonio o a mi mala suerte, pero esa noche me había encontrado con una niña maniquí en el basurero, una que habían tirado porque se le había roto el pie y ya no era útil. Ante el miedo salí corriendo como no se imaginan.
Corrí y corrí mientras a lo lejos los demás pepenadores solo me veían, quizás preguntándose qué rayos me pasaba. Pero si les hubiera contado, no me creerían. Y espero que ustedes sí me crean. Esta historia me la contó mi abuelo Rubén, quien por muchos años trabajó como recolector de basura en uno de los tantos basureros que hay en toda la Ciudad de México. Esto le ocurrió por allá del año 1973, si no mal recuerda, y hasta el momento dice que es lo más raro que alguna vez le haya ocurrido. En ese tiempo mi abuelo trabajaba como pepenador en el basurero, siendo que su labor consistía en buscar cosas de valor entre la basura o bien recolectar metales como aluminio o vidrio que vendía en casas de reciclaje. Mi abuelo no tenía horario para ir a ese trabajo. Había ocasiones que lo hacía en el día, otras en las tardes o incluso de noche. Era más bien como viera el día y cómo se sintiera él, pues el pepenar basura no era su trabajo de base. Él tenía otro empleo y este solo lo usaba para ganar unos pesos extras. Una tarde, como a eso de las 6 más o menos, mi abuelo había tomado rumbo al basurero para trabajar un poco en la recolecta. Ahí se quedó hasta pasado las 8 de la noche, hora en que el sol ya se había ocultado, y ante la oscuridad prendió la linterna de pilas que tenía consigo, para al menos buscar algo de más valor. En ese entonces había poca gente que se dedicaba a hacer estas actividades. Era por ello que el basurero estaba casi siempre vacío. Eso sí, siempre estaba lleno de animales carroñeros como sopilotes, ratas, perros y gatos que deambulaban entre las toneladas y toneladas de basura. Mi abuelo estaba por retirarse cuando se encontró con otra persona quien también trabajaba como recolector de basura. Aquel hombre era un amigo de él, el cual sacó de su bolsa una cerveza y se la dio a mi abuelito, para después sentarse en medio de aquellos campos de basura y beberlas mientras platicaban. La noche fue pasando, y al finalizar con aquellas cervezas cada uno tomó un camino diferente. El amigo de mi abuelo se dirigió a la salida mientras que mi abuelo pensó en estar una media hora más en ese lugar, pues decía que algo le hacía sentir que iba a tener algo de suerte esa noche. Aunque creo que más que suerte, era más bien que algo le estaba llamando a quedarse. Pasado esa media hora y sin haber encontrado nada de valor, mi abuelo ahora sí tomó camino de salida del basurero, aunque este estaba algo lejos pues apenas y se podía ver la luz de la entrada del mismo. Mientras caminaba en medio de aquellas toneladas de basura, sorpresivamente escuchó el resoplar de un caballo que sonó muy cerca. Mi abuelo volteó hacia su derecha y sin saber cómo o de qué forma, pero en medio de aquel basurero estaba un hombre charro montando a caballo. Aquel hombre en sus manos sostenía una clase de lámpara de petróleo o de aceite que tenía una llama que lo iluminaba perfectamente, lo cual destacaba que vestía con un traje de mariachi o un traje de charro completamente negro, mismo color que su caballo, que era bastante bello. Ver a un hombre así le dio mucha curiosidad a mi abuelo, pues él nunca vio de dónde o cómo es que se apareció. Digo, alguien a caballo con una lámpara de fuego en la mano se debería de ver decenas de metros a la distancia, y más porque era de noche. Sin embargo, mi abuelo no le prestó atención a ello y siguió caminando hacia la salida, pero en ese momento aquel hombre a caballo le empezó a hablar por su nombre. Rubén, Rubén, ven para acá. Mi abuelo se detuvo y se preguntó quién era ese hombre. ¿Acaso era algún conocido para que supiera su nombre o algo así? Ante la intriga, mi abuelo caminó hacia aquel charro que él dice, cuanto más cerca estaba de él, este se hacía más grande. No pude explicar cómo era eso posible, pero es lo que cuenta. Pues al final, al estar a 1 metro de ese charro negro,
vio que este era sumamente grande. Dígame, amigo, ¿de dónde lo conozco? ¿O de dónde nos conocemos como para que sepa mi nombre? El charro, quien se veía como un hombre de mediana edad, de bigote amplio y de pelo negro, le dijo que él sabía el nombre de toda la gente. Mi abuelo, intrigado y con un poco de miedo, le preguntó para qué era bueno. El charro en ese momento bajó de su caballo y le dijo lo siguiente: Rubén, veo que eres un hombre trabajador y de buen gusto. Es por ello que me gustaría obsequiarte esto que tengo aquí. Aquel charro de su bolsa sacó 3 monedas de oro que brillaban mucho. Mi abuelo, al verlo, se quedó simplemente sorprendido. Le preguntó al charro si eran reales. El charro le dijo que sí. Ahí fue que mi abuelo algo le empezó a oler bastante mal, pues sabía que nadie regalaba oro, y el único que regalaba el oro era ya saben quién. Mi abuelo lo rechazó y le dijo que él no daría su alma ni nada a cambio de unas cuantas monedas. El charro empezó a reír y le dijo que era alguien muy listo, incluso le había caído bien, así que en su caso haría una excepción. No le daría el oro a cambio de algo, se lo regalaría si éste lograba hacer una sola cosa. Mi abuelo preguntó qué cosa se tenía que hacer. Veo que ya te vas para tu casa, Rubén, y veo que también la salida del basurero está bastante lejos. Te propongo un trato. Si tú logras salir del basurero en menos de 2 minutos, estas 3 monedas de oro te las puedes quedar. No me tienes que dar nada a cambio. No te voy a pedir nada. Solo quiero jugar contigo. ¿Ese trato te parece justo? Mi abuelo preguntó qué pasaba si no lograba salir en ese tiempo. El charro negro le dijo que nada, solo que perdería la oportunidad de ganar oro puro. Es más, el charro le dio las 3 monedas de oro para que viera que no era un juego. Mi abuelo creyó las palabras del charro negro y a la cuenta de 1, de 2 y 3 empezó a correr a toda marcha con dirección a la salida del basurero. Mientras corría, sus pies eran frenados por la basura que había tirada, y la escasa luz de la noche no lo podía hacer ver bien si había obstáculos grandes o no al frente. Su lámpara zigzagueaba de un lado a otro, solo meciéndose con brazadas que daba. Mientras corría, solo escuchaba el resoplar de aquel caballo negro, pero nunca se atrevió a voltear porque no quería perder tiempo. Cada vez veía más cerca aquella salida, así que en un afán de ganarse ese oro, echó a correr con todas sus fuerzas, en un último esfuerzo, pues no sabía qué tanto tiempo había pasado desde que había iniciado, pero en su mente estaban por cumplirse ya los 2 minutos de próloga. Con su aliento al límite, con los pies hechos pedazos y el corazón saliéndose de su pecho, mi abuelo llegó a la salida del basurero y volteó hacia atrás. Pero al hacerlo, ya no vio aquel charro negro. Giró 360 grados en todo lugar, pero él ya no estaba. Se acordó de las mentadas monedas de oro y las sacó de su bolsa, pero ahora estas solo eran ceniza. En ese momento supo que se había tardado más de 2 minutos, y algo así presentía, pues sí se había tardado mucho en llegar a ese lugar. Esa noche, al menos, dice mi abuelo, el charro negro no se lo llevó, solo quiso jugar con él. Muy buenas noches a toda la comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Iván y tengo algo de tiempo ya dedicándome a la recolecta de basura dentro de contenedores. Tal vez no suene como un trabajo muy presuntuoso, pero es uno donde he hallado ropa, zapatos, aparatos electrónicos y joyas, siendo que es sorprendente lo que algunas personas pueden llegar a tirar y que aún sirve. Pero hace algunos años decidí tomar uno de estos objetos, y es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy.
Aquel objeto se trataba de una muñeca, una pequeña muñeca de porcelana. Lo extraño es que aquella muñeca, cuando la habían tirado, estaba en perfectas condiciones, por lo que me pareció muy raro que algo así estuviera en la basura. Originalmente mi idea fue limpiar aquella muñeca y conservarla, pero pensándolo mejor creí que no sería tan buena idea, pues al fin y al cabo estaba en la basura y uno nunca sabe qué clase de enfermedades puede haber ahí. Tal vez algo que no se quite ni lavándola muy bien. Fue por esa razón que al final decidí colocarla en un estante de la casa para buscar quien me la comprara, ya que su aspecto era como de una muñeca de colección, de esas de buen material que se ven bastante caros. Yo no soy supersticioso ni nada de eso, nunca lo he sido, pero sería muy terco de mi parte negar que aquella muñeca de porcelana tenía algo extraño, y muchos nos dimos cuenta de ello. Empezando por mi familia, quien decía que escuchaba ruidos extraños como voces o susurros que venían del estante donde estaba aquella muñeca. Incluso varias veces yo mismo oí algunos ruidos por las noches como si alguien hablara, pero que sus palabras no eran algo entendible. Quizás la escena más fuerte que tuve con aquella muñeca fue una noche cuando bajé a tomar agua. Justo cuando pasé enfrente de aquel estante, vi como aquella muñeca estaba tirada en el suelo. Eso se me hizo algo raro, ya que estaba bien colocada y no había forma que se cayera. Aunque bueno, quizás alguien sin querer la tocó. Tomé aquella muñeca y la coloqué nuevamente en su posición. Sin embargo, cuando la dejé sentí una extraña sensación que parecía provenir de ella. Aunque todo estaba oscuro, puedo jurar que vi como la muñeca giró su cabeza ligeramente para quedar justo viéndome a mí. Aquella muñeca no tenía articulaciones ni algún tipo de mecanismo que pudiera hacerla girar. Era una figura hecha de porcelana, un material que no tendría por qué tener algún tipo de movilidad. Y aunque sí vi cómo giró para verme, sin decir nada solamente tragué saliva y dejé la muñeca para subir nuevamente a dormir. A los días, al ver que varios miembros de mi familia decían sentirse intranquilos con aquel juguete, finalmente decidí deshacerme de ella, pues aunque no había pasado algo tan fuerte salvo por lo de esa noche, que yo juro y perjuro sí pasó, todos nos sentíamos muy extraños con respecto a ella. Así que al día siguiente la dejé en el basurero y jamás volví a verla. Lo curioso es que cuando me deshice de ella, las cosas extrañas y la vibra pesada desaparecieron prácticamente de inmediato. Todas esas cosas me hicieron pensar en la razón por la cual originalmente la habían tirado a la basura, siendo que quizás no fuimos los primeros en los cuales esa muñeca de porcelana llegó a espantar. Y ojalá si hubiéramos sido los últimos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.